Me llamo Camila. Tengo 32 años. Hace una semana, mi madre apareció en la puerta de mi casa con una blusa de seda y la manicura recién hecha, preguntando por mi bebé. La miré. Perfume de jazmín, pendientes de perlas, la sonrisa que reserva para las recaudaciones de fondos. Dije 2 palabras que pusieron fin a 29 años de fingimiento. ¿Qué pasa, bebé? Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Tal vez la había perdido. O tal vez finalmente la había recuperado. Porque 5 días antes, mientras estaba de parto a las 39 semanas, mi familia tenía 16 personas en casa para cenar. Llamé a mi madre desde el pasillo. Me dijo que llamara a un taxi. Pero eso fue solo el principio. Lo que pasó después de que condujera sola al hospital a las 9:40 de la noche de un sábado cambió todo lo que creía saber sobre las personas que me criaron. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo. Este es el lugar donde los secretos familiares salen a la luz. Se establecen límites y el silencio golpea más fuerte que los gritos. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, esto es para ti. Deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte. Empecemos. Crecí en Westbrook, Connecticut. Una casa colonial de 4 habitaciones con piscina enterrada, 2 sedanes Lexus en la entrada. Desde fuera, la familia Enfield lo tenía todo. Mi padre, Gerald, era dueño de una empresa mediana de suministros para la construcción, Enfield and Associates. Buena reputación, contratos sólidos, ingresos suficientes para que Judith Enfield viviera cómodamente. Esa era mi madre. Directora a tiempo completo de la recaudación de fondos para la imagen familiar en el club de campo Grace Lutheran, cuya membresía renovaba cada enero como un voto sagrado. Luego estaba Victoria, mi hermana. 5 años menor, 10 veces más visible. Victoria trabajaba en comunicaciones en la empresa de mi padre. El título era generoso. El verdadero trabajo era presentarse, lucir impecable, sonreír a los clientes. Era buena en eso. Y luego estaba yo, Mira, ingeniera estructural. Trabajaba en una empresa en Hartford, a 40 minutos de la casa donde crecí. Me pagué la universidad con becas y turnos de fin de semana en una ferretería. Nadie me dio un título. Aquí está la cuestión de la casa Enfield. Nadie jamás dijo en voz alta que yo importara menos. Era más silencioso que eso, más quirúrgico. Mi madre siempre presentaba a los invitados a Victoria primero. Esta es mi hija, Victoria. Ella se encarga de nuestras comunicaciones y solo si alguien lo solicita. Ah, y mira, ella se dedica a la ingeniería. No me di cuenta durante años. Pensé que así funcionaban las familias. La guapa se lleva el protagonismo. La callada sostiene la escalera. La madre de Nathan fue quien me hizo verlo. Dolores Reeves, de 60 años, enfermera escolar jubilada, tolerancia cero para las tonterías. Vino a Acción de Gracias una vez, se sentó durante 3 horas a escuchar a Judith narrando la gaila benéfica de Victoria, y en el camino a casa, se giró hacia mí en el asiento trasero. Cariño, ¿tu madre siempre presenta a Victoria primero? Abrí la boca. No salió nada. Necesito remontarme aún más atrás, al cumpleaños que todavía siento en el pecho como una piedra. Tenía 10 años. Gerald llegó temprano del trabajo ese día. La única vez que recuerdo que hizo eso por mí. Se sentó en el borde de mi cama y me tendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una pulsera de plata, de cadena fina, con mi nombre grabado en el broche. M.I.R.A. Podía sentir cada letra con el pulgar. Feliz cumpleaños, niña. Dijo, esta es solo para ti. Solo para mí. 3 palabras que nunca antes había oído en esa casa. Llevé esa pulsera todos los días durante 22 años. El grabado se desvaneció, el broche se dobló 2 veces, y lo arreglé ambas veces con alicates de punta fina. Era la única prueba de que mi padre en algún momento me había visto. Ese mismo año, Judith empezó a llevar a Victoria a eventos sociales. Victoria tenía 5 años. Rizos rubios, gran sonrisa, risa fácil. Los donantes la adoraban. Los amigos de la iglesia le pellizcaban las mejillas. Judith lo notó. Algo cambió. A partir de ese año, cada evento familiar se convirtió en una exhibición de Victoria. Mi graduación de la escuela secundaria cayó el mismo sábado que él. Recital de danza de primavera de Victoria.
Victoria tenía 10 años. 10. Judith eligió el recital. Geral apareció en mi graduación. Me senté en la última fila. Aplaudí cuando dijeron mi nombre. Conduje a casa sin decir mucho. En la cena, Judith les mostró a todos el vídeo del recital de Victoria en su teléfono. Nadie preguntó por mi diploma. Esa pulsera permaneció en mi muñeca durante 22 años. El grabado se desvaneció. La voz de mi padre se desvaneció más rápido. Solía preguntarme qué había sido del hombre que se sentó en mi cama y dijo: «Esta es solo para ti». En algún momento entre ese cumpleaños y el día de mi graduación, Geral Enfield eligió la paz por encima de su propia hija. Y una vez que eliges el silencio durante tanto tiempo, deja de ser una elección. Se convierte en quien eres. 4 años antes de la noche que lo cambió todo, la empresa de mi padre estuvo a punto de quebrar. Geral perdió un contrato importante con el Estado. El flujo de caja se agotó. La deuda llegó a 1,2 millones. Me enteré porque papá me llamó a las 11 de la noche de un jueves. La única vez que llamó después de las 9. Su voz se quebró. Dijo: «No sé qué hacer, mira». Yo sí lo sabía. A través de mi trabajo en la empresa de ingeniería, pasé 2 años colaborando con Arrobe Development Group, una de las constructoras comerciales más grandes de Nueva Inglaterra. Conocía a su vicepresidente de operaciones. Sabía lo que necesitaban. Hice una llamada, concerté una reunión y le expliqué la propuesta a Geral por teléfono. Arrobe firmó un contrato de $3,4 millones con Enfield and Associates. La empresa sobrevivió, pero esto fue lo que sucedió después. Judith convirtió la cena de firma en un evento de networking. Victoria llevaba un vestido de cóctel y se movía entre los asistentes. Cautivó a los ejecutivos de Arrobe, se rió de sus chistes y posó para las fotos. Cuando Geral se puso de pie para brindar, alzó su copa y dijo: «Por mi hija, que hizo todo esto posible». Todas las miradas se dirigieron a Victoria. Ella sonrió, modesta, elegante. Me senté al final de la mesa. Nadie corrigió el registro. Tenía los correos electrónicos originales, mi nombre, mi contacto, mi presentación guardados en una carpeta que nunca volví a abrir. Me dije a mí misma que la familia no lleva la cuenta. Y lo creí durante 4 años. Lo creí. Dejé que reescribieran la historia porque pensé que si tenía que demostrar mi valía a mi propia familia, ¿qué clase de familia era esa? Ahora sé la respuesta. Pero en aquel entonces, todavía sostenía una pulsera y tenía esperanza. Aquí es donde estaba cuando comenzaron los verdaderos problemas. 32, 36 semanas de embarazo. Vivía en una casa adosada de 2 habitaciones en Hartford con Nathan Reeves, mi esposo. Nathan era bombero. Estación 12, turno B, manos grandes, voz tranquila, el tipo de hombre que habla en frases cortas y siente cada palabra. Nos casamos cuando yo tenía 29 años. Pequeña ceremonia. Dolores hizo el pastel. Mis padres vinieron. Judith se vistió de blanco. Nadie dijo nada al respecto. Nuestra vida era simple. Nathan trabajaba turnos de 48 horas. Trabajé en la empresa hasta mi 8º mes. Luego comencé mi licencia. No éramos ricos. Éramos estables. 2 ingresos, un Honda pagado y una habitación para el bebé. Me pinté de verde salvia porque leí en algún lugar calma a los bebés. Victoria, mientras tanto, había subido de nivel. Estaba comprometida con Derek Bland, de 34 años, empresario, charlatán, el tipo de hombre que se mira en tu copa de vino. Derek pagó el ático de Victoria en el centro. Le compró un BMW por su cumpleaños. Ella lo conducía hasta la oficina de papá y aparcaba en el lugar de visitantes como si fuera la dueña del edificio. Judith llamaba a Victoria todos los días, a veces 2 veces. Planeaban almuerzos, coordinaban atuendos, discutían la decoración de las mesas para eventos que se celebrarían dentro de 6 meses. Judith me llamaba unas 2 veces al mes. Las conversaciones duraban menos de 4 minutos y siempre terminaban igual. ¿Alguna novedad? Antes de que se me olvide, ¿te dije que el anillo de compromiso de Victoria es de 2,5 kilos? Dejé de contar las veces que mi madre me recordaba mi posición. Iba a tener un bebé. Tenía a Nathan. Tenía a Dolores, que llamaba todos los domingos solo para preguntar qué había comido esa semana.
Entonces Victoria llamó de la nada, un miércoles por la tarde. Oye, necesito preguntarte algo. Es sobre la fiesta de compromiso. La fiesta de compromiso de Victoria no era una fiesta. Era una audición. Me llamó para invitarme, pero las instrucciones lo decían todo. ¿Puedes venir temprano para ayudar a preparar todo? Y tal vez no uses nada demasiado informal. Habrá inversores. Yo estaba embarazada de 36 semanas. Quería que preparara los centros de mesa. Fui de todos modos porque eso es lo que hacía. Me presenté. Cargué sillas. Doblé servilletas con formas que aprendí de un vídeo de YouTube a medianoche. Nathan se ofreció a venir, pero su turno comenzaba a las 6. Le dije que estaría bien. Me lo creí. La casa parecía sacada de una revista. Judith había contratado un servicio de catering, 2 camareros, un cuarteto de cuerdas en la sala. 30 invitados, la mitad de ellos contactos de negocios que Derrick había recopilado en una hoja de cálculo. Esto no era una celebración de amor. Era una cena de clientes envuelta en una historia de propuesta de matrimonio. Llegué a las 4. Judith me recibió en la cocina. Me examinó, tobillos hinchados, vestido azul marino sencillo, cabello recogido, y dijo, pareces cansada. Quizás siéntate atrás. Me senté atrás. Cuando llegaron los invitados, Judith se colocó en la puerta principal. Bienvenidos. Pasen. Pasen. Quiero presentarles a mi hija, Victoria, y a su brillante prometido, Derek. Lo dijo 14 veces. Conté. Ni una sola vez me mencionó. Una mujer de unos 50 años, chaqueta azul claro, pendientes de perlas, me vio al otro lado de la sala. Disculpe, ¿es usted parte de la familia? Asentí. Parecía confundida. Judith entró rápidamente. Ah, sí, esa es Mira. Solo está ayudando. La mujer sostuvo mi mirada un segundo más de lo debido. Aparté la mirada primero. Entonces Derrick me encontró junto a la barra. Derrick se apoyó en la barra con un vaso de bourbon que apenas había tocado. Un accesorio de presentación. Sonrió como lo hacen los vendedores. Amplia, ensayada, dirigida. Entonces, mira, Victoria me dice que eres ingeniera estructural. Lo soy. Interesante. Revolvió el bourbon. Estaba mirando los registros de la empresa de tu padre. El contrato de arrobe. Eso salvó toda la operación, ¿no? Ayudó. Victoria me dijo que ella lo organizó. No parpadeé. ¿En serio? Me observó. Pero un amigo mío en arrobe mencionó a una mujer de Enfield, una ingeniera. Dijo que ella hizo la presentación. Hizo una pausa. Esa no era Victoria, ¿verdad? Tomé mi vaso de agua. Deberías preguntarle a Victoria. Se rió. Corto y seco como la impresión de un recibo. Creo que acabo de obtener mi respuesta. Derek se fue. Me quedé en esa barra y sentí que algo cambiaba. Sabía que había hecho su investigación. Y me estaba midiendo como la gente mide las herramientas. No para admirarlas, sino para averiguar cómo usarlas. El brindis llegó a las 8. Judith se paró frente a 30 personas, con la copa de champán en alto, y habló durante 3 minutos sobre Victoria. Nuestra hija esto, nuestra hija aquello. Usó la frase 5 veces. Ella no dijo mi nombre. Al final, un invitado preguntó, ¿dónde está el resto de la familia? Judith ladeó la cabeza, sonrió. Solo podemos permitirnos a una hija esta noche. Risas, ligeras, sociales, olvidables para todos menos para mí. Nathan había llegado 10 minutos antes. Estaba de pie junto a la puerta, todavía con su chaqueta del uniforme. No se rió, apretó la mandíbula. Sentí su mano en mi codo. Di la palabra. Negué con la cabeza. No aquí. No ahora. Giré la pulsera de plata en mi muñeca sin pensar. Debería haberme ido esa noche. Pero 3 semanas después, sucedió algo que hizo que la fiesta de compromiso pareciera un calentamiento. Pasaron 3 semanas. Tenía 39 semanas de embarazo, con fecha de parto en 4 días. El bebé había descendido. Podía sentirla presionando abajo, pesada, impaciente. Gerald me llamó un martes por la noche. Nunca llamaba los martes. Nunca llamaba a menos que Judith lo obligara.
Tu madre organiza una cena este sábado. Grandes inversores. Derek lo organizó. El grupo Patterson. Un posible acuerdo de $5 millones. Podría ser el contrato más grande que la empresa haya firmado jamás. Papá, salgo en 4 días. 5 segundos de silencio. Lo oí respirar. Oí la televisión de fondo. Algún canal de noticias financieras que Judith mantenía encendido para sentirse importante. Lo sé, cariño. Seguro que todo irá bien. Bien. Tu madre solo necesita que la noche transcurra sin problemas. Se preguntaba si podrías venir antes, ayudar a organizar los asientos. 39 semanas de embarazo, a punto de salir en 4 días, y mi padre me pedía que ordenara las tarjetas de sitio. No puedo prometer que estaré allí, papá. Lo entiendo. No lo entendió. Entendió a Judith. Colgué y llamé a Nathan a la estación. Contestó al segundo timbrazo. ¿Qué pasa? Nada todavía, pero si pasa algo el sábado, puede que esté sola. Mis padres organizan su cena de inversores. Nathan se quedó callado un momento. Entonces no estarás sola. Me iré antes si es necesario. Su jefe, Tom Galloway, oyó la conversación. Más tarde esa noche, Nathan me envió un mensaje de texto. El jefe dijo, ve cuando te necesite. La familia primero. La familia primero. Un jefe de bomberos que había conocido 2 veces dijo eso más rápido que mis propios padres. Faltaban 4 días para el sábado. Faltaban 4 días para el bebé. Y los dos chocaron exactamente cuando crees que lo hicieron. El sábado llegó como una colisión a cámara lenta. La casa de Enfield estaba transformada. La vi desde la entrada. Había ido en contra de mi buen juicio porque Gerald había vuelto a llamar esa mañana y dijo, tu madre te necesita. 3 palabras diseñadas para hacerme obedecer. 16 juegos de mesa, servilletas de lino, velas que reconocí del catálogo de Navidad que Judith guardaba en su mesita de noche, una furgoneta de catering en el patio trasero, 2 camareros con delantales negros preparando una tabla de sacuderie del tamaño de una mesa de centro. Victoria estaba en el vestíbulo con un vestido rojo de hombros descubiertos, el pelo rizado, pendientes de diamantes, regalo de compromiso de Derek. Parecía la portada de una revista. Parecía todo lo que mi madre le había enseñado a ser. Judith bajó las escaleras con un vestido azul marino ajustado. El perfume de jazmín me llegó antes de que llegara al rellano. Se ajustó un pendiente, me vio y dijo, ¿estás aquí? Bien. ¿Puedes revisar las tarjetas de sitio en el comedor? No. Hola. No. ¿Cómo te sientes? No. ¿Cuándo dijo el médico otra vez? Solo tarjetas de sitio. Revisé las tarjetas. 16 nombres. El mío no estaba entre ellos. Mamá, no hay tarjeta para mí. Apenas levantó la vista. Oh. Se nos acabaron las de color marfil. Solo acerca una silla cerca de la cocina. Estarás más cómoda allí de todos modos. Cerca de la cocina donde trabajaban los camareros. Coloqué las tarjetas. Una contracción se apretaba en mi espalda baja. Leve. Me estabilicé en la mesa del comedor y respiré hondo. 6 segundos. Luego pasó. Revisé mi teléfono. Nathan, cambio de turno a las 10. Puedo irme a las 9:30 si me necesitas. Solo dilo. Escribí de vuelta. Estoy bien. No estaba bien, pero seguía fingiendo. Los invitados llegaron a las 7. Derek se movía por la sala como un jefe de campaña. Apretones de manos firmes, nombres memorizados de una hoja de cálculo. Le presentó a Gerald al socio principal del grupo Patterson. Un hombre llamado Victor Patterson, de unos 60 y tantos años, cabello plateado, apretón de manos de vieja aristocracia. Su esposa, Margaret Patterson, era la mujer de la chaqueta azul claro de la fiesta de compromiso. La reconocí. Ella me reconoció. Me encontró durante el plato de ensalada. Estaba sentado al final de la mesa junto a la silla vacía que Nathan habría ocupado. Bajó la voz. Nos conocimos en la fiesta de compromiso. Usted es el ingeniero. Lo soy. Conozco al vicepresidente de operaciones de Arrobe, Dan Whitfield. Mencionó a una mujer de Enfield una vez. No Victoria. Usted. Tomé mi vaso de agua. Eso fue en otra época. Me estudió.
60 segundos de silencio mientras el resto de la mesa se reía de la anécdota de Derek sobre la navegación. Entonces Margaret Patterson dijo algo que no esperaba. Usted no parece alguien que se quede entre bastidores. Pareces alguien que fue puesto ahí. Abrí la boca. La segunda contracción golpeó más fuerte esta vez. Agarré el borde de la mesa. Mi visión se nubló por un momento. Exhalé entre dientes. Margaret extendió la mano hacia mi brazo. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo cansada. Sonreí. No me creyó. La contracción cesó después de 8 segundos. Conté. 8 segundos fue más largo que el primero y el intervalo fue más corto. 12 minutos entre la primera y ahora. Saqué mi teléfono de debajo de la mesa. Nathan había enviado un mensaje de texto. ¿Cómo va? Miré fijamente la pantalla. Escribí. Creo que está empezando. Luego lo borré y escribí. Estoy bien. Seguía protegiendo a todos menos a mí misma. 9:15, la tercera contracción me recorrió como un calambre envuelto en cemento. Dejé el tenedor, agarré la servilleta en mi regazo, conté. 9 minutos desde la última. Regular. Más fuerte. Sabía lo que era esto. Parto temprano. No Braxton Hicks. No falsa alarma. Mi hija venía. Me puse de pie. Mi silla rozó el suelo. 2 personas levantaron la vista. Caminé hacia la sala donde Judith estaba reunida con las esposas de 3 inversionistas, con una copa de champán en la mano derecha y la izquierda señalando una foto enmarcada de Victoria en la repisa de la chimenea. Le toqué el codo. Mamá, ¿puedo hablar contigo un segundo? Me siguió al pasillo. Apenas. Mantuvo un ojo en la sala. Mamá, creo que estoy de parto. Las contracciones son cada 9 minutos. Judith me miró. Luego volvió a mirar la sala, y luego a mí otra vez. Mira, ahora no. Estamos en medio de algo. Necesito que alguien me lleve al hospital. ¿Dónde está tu marido? A 40 minutos. Está terminando su turno. Entonces espera. Se arregló el collar. Probablemente estás exagerando. Los primeros bebés tardan una eternidad. Siéntate. Toma un poco de agua. Mamá. Mira. Su voz bajó. Final tajante. La misma voz que usó cuando yo tenía 12 años y le pregunté por qué Victoria tenía un vestido nuevo para Pascua y yo el del año pasado. Le dije, ahora no. Otra contracción. Agarré la mesa del pasillo. Un jarrón de lirios blancos tembló. Judith lo vio suceder. No se movió. Miré el rostro de mi madre y comprendí algo que me había negado a ver durante 29 años. No iba a ayudarme. Ni en 40 minutos. Ni en 40 años. Me enderecé. Caminé hacia el comedor. Gerald estaba sirviendo burdeos a Víctor Patterson. Sus manos eran firmes. Su sonrisa era firme. Todo en Gerald Enfield era firme porque ser firme era más fácil que ser honesto. Papá, necesito ir al hospital ahora. Me miró. Luego miró a Judith, que me había seguido. Judith negó levemente con la cabeza, casi imperceptible, pero lo capté. Había estado leyendo esa señal toda mi vida. Cariño, ¿puede esperar una hora? Estamos justo en medio de mis contracciones, son cada 8 minutos. Dererick apareció en la puerta. Tai se relajó, bebida en mano. Había estado escuchando. Ella puede tomar un taxi, ¿no? Estamos a punto de cerrar. Y entonces mi madre dijo las palabras, oiré esto por el resto de mi vida. Las dijo en voz baja. No levantó la vista de la servilleta que estaba doblando. Llama a un taxi, mira. Estamos ocupados. El comedor albergaba a 16 personas. Ninguna de ellas me miró. Los camareros seguían moviéndose. Las velas seguían encendidas. El perfume de jazmín flotaba en el aire como una mentira. El perfume de mi madre me llegó antes que sus palabras. Ambas eran frías. Me quedé en ese silencio durante 3 segundos. Quizás 4. El tiempo suficiente para memorizar cada rostro en esa habitación. El tiempo suficiente para comprender que no me estaban ignorando. Me estaban borrando. Tomé las llaves de mi coche de la mesa del pasillo. Caminé hacia la puerta principal. El cuarteto de cuerdas había recogido sus cosas hacía una hora,
así que el único sonido era el de mis zapatos en el suelo de mármol. Nadie me siguió. Nadie me llamó por mi nombre. Abrí la puerta, salí al aire de octubre y la cerré tras de mí. El pestillo hizo clic. Ese clic fue el último sonido que hice en casa de mis padres. Estaba en ese pasillo, con 39 semanas de embarazo, y ni una sola persona en una habitación de 16 se levantó. Si alguna vez has sido la persona a la que nadie vino a ver, ya sea en una habitación de hospital, una graduación o simplemente una mala noche de martes, sabes exactamente cómo suena ese silencio. Suscríbete si todavía estás aquí, porque lo que pasó después lo cambió todo. 9:40 de la noche, octubre. La entrada estaba oscura excepto por la luz del porche que mi madre había encendido para las visitas. No para mí. Me temblaban las manos. Busqué a tientas el mando a distancia 2 veces antes de que el Honda se desbloqueara. Dentro, el asiento estaba frío. Ajusté el espejo y vi mi propia cara. Mandíbula pálida y tensa, ojos húmedos, pero sin llorar. No iba a llorar. Otra contracción. Me aferré al volante. 7 minutos desde el último. Cada vez más cerca. Llamé a Nathan. Contestó antes de que terminara el primer timbrazo. Voy conduciendo al hospital. ¿Qué? No. Mira, me voy ahora. Estoy a 40 minutos. No puedo esperar. 18 minutos a St. Mary's. Estaré allí antes que tú. Mira. Nathan, voy. Conduje. 18 minutos. Eso duró un año. Las luces de la calle se veían borrosas. Cada semáforo en rojo se sentía como un castigo. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Presioné el acelerador con mis pies hinchados en esos viejos zapatos de conducir. Los zapatos planos de cuero marrón que había comprado a los 25. Las suelas desgastadas por años de obras. Mi pie derecho presionaba el acelerador entre contracciones. Mi pie izquierdo presionaba la alfombrilla como una oración. Conté los semáforos en rojo. 4. Conté las contracciones. 3. Conté la cantidad de veces que sonó mi teléfono de alguien con el apellido Enfield. 0. Hospital St. Mary's. El estacionamiento. Entré torcidamente y no me importó. Una enfermera me recibió en la entrada. Pelirroja, de unos 40 años, con una placa que decía Kalin. ¿Dónde está tu acompañante? Ya viene. ¿Quién te trajo? Conduje yo. Me miró. 39 semanas, sudando, temblando, sola. No me hizo más preguntas. Me tomó del brazo y me acompañó adentro. 18 minutos. Recordaré cada segundo. 10:20 de la noche. Sala de partos, habitación 4. La cama estaba fría. Las luces eran brillantes. Una contracción llegó 5 minutos después de la anterior. Se acercaban más, se hacían más fuertes. Kalin conectó el monitor y revisó mi cuello uterino. 4 centímetros de trabajo de parto activo. Escribió algo en mi historial. Vi la línea superior. La paciente llegó sola, se transportó por sus propios medios. No había ningún contacto de emergencia presente al ingreso. Dejó el historial. ¿Tu esposo? 40 minutos. Es bombero. Ya viene. De acuerdo. Ella me cubrió las piernas con la manta. ¿Estás bien? Estaré afuera. Se fue. La habitación zumbaba. Me quedé allí tumbada con mi hija presionando contra mí y mi teléfono en la mesita de noche. La pantalla aún encendida por el último mensaje que nunca envié. Fue entonces cuando vi la notificación. Chat grupal de la familia Enfield. Victoria me había vuelto a agregar accidentalmente la semana anterior. Necesitaba enviar un plano de asientos y se olvidó de eliminarme después. No lo había abierto. Casi no lo abro entonces. Pero el parto te desnuda. Dejas de fingir. Dejas de actuar. Estás tumbada allí con una bata de hospital sola a las 10 de la noche y lees lo que dice tu familia cuando creen que no puedes oír. Victoria 9:42 de la noche. Dios mío, Mira acaba de montar un escándalo por ir al hospital. Judith 9:44 de la noche. Le dije que llamara a un taxi. Siempre es dramática. Derek 9:45 de la noche. Patterson casi se va. Controla a tu hija, Gerald. Gerald. 9:47 de la noche. Ella se fue.
Está resuelto. Ella se fue. Está resuelto. 3 palabras del hombre que me dio una pulsera de plata a los 10 años y me dijo que era solo para mí. Miré esa pulsera en mi muñeca. Por primera vez en 22 años, la sentí pesada, como si estuviera hecha de algo más que plata, como si estuviera hecha de la prueba de que la gente puede amarte una vez y aún así dejarte conducir tú misma al hospital. Natán irrumpió por la puerta a las 10:35, con las botas puestas, de pie sobre su cuello. Me agarró la mano. Estoy aquí. 2 palabras, las correctas. Eloise Reeves nació a las 3:17 de la mañana del domingo. 7 libras 2 onzas 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Una cabeza llena de cabello oscuro que hizo que Kalin dijera, bueno, llegó preparada. Natán lloró, con las manos sobre la boca, los ojos rojos, los hombros temblando. Miró a nuestra hija como si fuera lo primero real que había visto en su vida. Kalin también se emocionó. Había estado en la habitación durante 6 horas. Ella sostuvo la manta extra y dijo, buen trabajo, mamá. Sostuve a Eloise en mi pecho, piel con piel, su latido contra el mío. No dije nada durante un largo rato. Solo respiré. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. No lo revisé hasta que Natán se durmió en el sillón reclinable alrededor de las 5 de la madrugada, Eloise en su pecho, ambos respirando lentamente. 0 llamadas de la familia en Fiel. 0 mensajes de texto, 0 mensajes de voz. El chat grupal había seguido adelante. Victoria había publicado una historia de Instagram de la cena. Candelabro, champán, filtro dorado. Leyenda, la mejor noche de mi vida. La mejor noche de mi vida. Mientras yo daba a luz a su sobrina a 18 minutos de distancia. Dolores llegó a las 6 de la mañana. Llevaba una bolsa de tela con sopa de pollo, una colcha que su madre hizo en 1987 y un oso de peluche con un pequeño casco de bombero. Déjame ver a mi nieta. Sostuvo a Eloise con la seguridad de una mujer que había criado a 4 hijos. Luego se volvió hacia mí, una mano en mi mejilla. Lo hiciste bien, cariño. Ahora descansa. Yo me encargo de ella. Se sentó en el sillón reclinable que Natán había dejado libre. Tarareó. No revisó su teléfono. No preguntó por la cena. Simplemente estaba allí. 2 abuelas, una dormida después de una fiesta, la otra sosteniendo a mi hija al amanecer. Esa fue la mañana en que comprendí la diferencia entre la familia en la que naces y la familia que está presente. Lunes, nada. Martes, nada. Miércoles, nada. 3 días después del nacimiento de Eloise, ni un solo miembro de la familia en Field había llamado, enviado un mensaje de texto, ni siquiera enviado un ramo marchito de una gasolinera. Pasé 2 noches en el hospital. Volví a casa el miércoles por la tarde. Natán llevaba a Eloise en la silla del coche. Dolores había limpiado la casa, llenado la nevera y dejado una nota en la encimera de la cocina. Cazuela en el horno. Llama si necesitas algo, incluso a las 3 de la madrugada, especialmente a las 3 de la madrugada. Esa primera noche en casa, me senté en la mecedora, amamantando a Eloise a las 2 de la mañana. Natán estaba dormido. La casa estaba oscura excepto por la luz nocturna en la habitación del bebé. La habitación verde salvia que yo misma había pintado. Miré la pulsera de plata en mi muñeca izquierda y me di cuenta de que estaba esperando otra vez, como había esperado toda mi vida. Esperando una llamada, un mensaje, un ¿cómo estás?, una felicitación, un lo sentimos mucho por habérnoslo perdido. Esperando algo que nunca había llegado y nunca llegaría. Desabroché la pulsera, la sostuve en mi palma. 22 años, cada rasguño, cada abolladura, cada vez que había frotado el grabado descolorido para recordarme que alguna vez importé. Caminé hacia el armario del dormitorio, encontré una vieja caja de zapatos, puse la pulsera dentro, cerré la tapa, la puse en el estante superior. Natán se movió. ¿Has sabido algo de tus padres? No, él estaba callado. Se levantó y preparó té. No presionó. Me senté con mi hija en la oscuridad y tomé una decisión. No por ira, no por venganza, sino por claridad. Mi hija no crecerá esperando a personas que nunca llegan. Esa noche del miércoles, Victoria publicó en Instagram, vibras de tía próximamente, con un emoji de corazón. Todavía no había llamado. Jueves, 2 de la tarde,
5 días después del nacimiento de Eloise. Estaba en el sofá, Eloise dormida sobre mi pecho. La casa olía a leche de fórmula y a la cazuela de Dolores. Tranquila, cálida, segura. Entonces llamaron a la puerta. Abrí. El perfume de jazmín me llegó primero, luego la bolsa de Nordstrom, luego la sonrisa. Judith Enfield estaba en mi porche con un blazer color crema y pendientes dorados, el pelo recién peinado, el pintalabios impecable. Parecía que llegaba a un almuerzo benéfico. Sorpresa, vine a ver a la bebé. Levantó la bolsa de Nordstrom, con papel de seda rosa desbordándose por encima. Victoria me dijo que ya habías dado a luz. ¿Por qué no llamaste? Me quedé en la puerta. No me hice a un lado. ¿Por qué no llamé? Repetí. Sí llamé. Sábado por la noche, 9:15 de la noche. Me dijiste que llamara a un taxi. Su sonrisa parpadeó. Un microajuste. Lo había visto 1000 veces. El recálculo, el giro, el nuevo ángulo. Oh, esa mira. Estábamos en medio de la cena de los Patterson. ¿Entiendes? Miré a mi madre. ¿En serio? Miré el jazmín, el blazer, la bolsa de regalo con 5 días de retraso. Todo en ella era una presentación. Todo estaba calculado. ¿Qué bebé? Su rostro se quedó en blanco. ¿Qué quieres decir con qué bebé? No tuviste una nieta el sábado por la noche. No la tuviste el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Entonces, ¿a qué bebé vienes a ver? Mira, estás siendo ridícula. Estoy siendo clara. Cerré la puerta. Ni fuerte, ni suave, solo cerrada. El pestillo hizo clic. A través de la puerta, la oí respirar. Olí el jazmín desvaneciéndose. La bolsa de Nordstrom estuvo en mi porche durante 3 horas. Nathan la trajo adentro. Nunca la abrí. Algunos regalos llegaron demasiado tarde para ser otra cosa que evidencia. 20 minutos después de cerrar la puerta, Gerald llamó. Tu madre está muy molesta. Lo sé. Solo quería ver al bebé. Tuvo la oportunidad de verme el sábado por la noche. Eligió una cena. Pausa. Podía oír a Judith de fondo. Un staccato agudo. El sonido que hace cuando alguien le niega un asiento en primera fila. Eso no es justo, mira. Lo que no es justo es conducir tú misma al hospital con 39 semanas porque tu familia te dijo que llamarás a un taxi. Eso no es justo, papá. Gerald se quedó callado. El tipo de silencio que significa que un hombre ha escuchado la verdad y está decidiendo si reconocerla o fingir que la llamada se cortó. No eligió ninguna de las dos. Solo respiró. Tu madre quiere volver mañana. Puede querer lo que quiera. La respuesta es no. Colgó. Siempre colgaba cuando se quedaba sin maneras de evitar la conversación. Victoria envió un mensaje de texto 20 minutos después. Mamá está llorando. ¿Estás feliz ahora? Miré fijamente la pantalla. El llanto. La culpa. El giro para mirar lo que hiciste. Había visto este manual toda mi vida. Judith hizo algo hiriente. Alguien reaccionó. Judith lloró y de repente la persona herida se convirtió en la villana. Esta vez no. Nathan tomó mi teléfono de la mesa. Suficiente por hoy. Sí. Puso el teléfono en el cajón de la cocina, preparó la cena, sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate. La comida a la que recurría cuando el mundo se ponía pesado. Comimos en silencio. Buen silencio. El tipo que no necesita ser llenado. Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que cerrar una puerta era la parte más difícil. Estaba equivocada. 2 semanas después, mi madre hizo algo que nunca esperé. Judith no aceptó el rechazo. Lo reformuló. En una semana, había llamado a todos los parientes de nuestra familia y les había contado una historia. No la real. La suya. Mira, está luchando contra la depresión posparto. No me deja ver a mi propio nieto. Estoy tan preocupada por ella. Fue genial. Le dio la vuelta a la tortilla. Pasé de ser una hija que ponía límites a una mujer enferma que le impedía a una abuela ver a su nieto. La llamada empezó un lunes. Para el miércoles, había recibido 11. Tía Linda, tu madre está desconsolada, mira. Tío Robert, solo quiere tener al bebé en brazos. ¿Es tan terrible?
2 mujeres del grupo de la iglesia de Judith enviaron flores y una tarjeta que decía, orando por la sanación de tu familia. No grité. No lloré. No me expliqué. Respondí a cada llamada con la misma frase. Pregúntale qué pasó a las 9:15 de la noche del sábado. Eso fue todo. 9:15 sábado. 5 palabras y una marca de tiempo. No di más detalles. No acusé. Les di suficiente para que investigaran y nada más. Nadie me devolvió la llamada. Esto es lo que Judith no había previsto. Había dejado de jugar al juego. Durante 29 años, su estrategia funcionó porque me quedé callada. Absorbí. Esperé. Dejé que ella controlara la historia. Pero el silencio solo funciona cuando la otra persona coopera. Yo ya no cooperaba. Tampoco luchaba. Estaba haciendo algo peor. Les daba a las personas un solo hecho y las dejaba asimilarlo. La tía Linda nunca volvió a llamar. El tío Robert me envió un mensaje de texto una vez. No conocía toda la historia. Escribí lo sé y lo dejé ahí. La red de compasión de mi madre se derrumbó conversación por conversación. Todo porque dije la verdad en 9 palabras. 2 semanas después de cerrar la puerta, Gerald llegó solo. Sin avisar, sin previo aviso. Solo su Lincoln en mi entrada al mediodía de un martes y un golpe tan suave que casi no lo oí. Abrí la puerta. Parecía 10 años mayor, con barba de 3 días arrugada. Gerald Enfield nunca tenía barba. Tenía los ojos inyectados en sangre, y no por beber. ¿Puedo pasar? ¿Solo yo? Lo dejé entrar. No sé por qué. Quizás porque la última vez que escuché ese tono en su voz fue la noche que llamó por la deuda de $1,2 millones. Gerald solo parecía honesto cuando estaba desesperado. Se sentó en el sofá. Eloy se dormía en la cuna a su lado. La miró fijamente durante un buen rato. Es hermosa. Esperé. Mira, debería haberte llevado al hospital esa noche. Sí. Tu madre estaba bajo mucha presión con Patterson. Papá, para. Cerró la boca, la abrió, la volvió a cerrar. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Esto es normal. El sábado por la noche fue normal para ti. Ya no es normal para mí. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó la pulsera de plata. La reconocí de inmediato. Me la había quitado la noche del miércoles. De alguna manera, Gerald la había encontrado. La encontré en el estante de tu armario cuando vine a ver cómo estaba la casa. Había estado en mi casa mientras yo estaba en el hospital o después. No lo sabía. Pero había entrado en mi armario y había encontrado la pulsera que había guardado. La puso sobre la mesa de centro. La plata reflejó la luz. 22 años de arañazos. Recuerdo haberte dado esto. Yo también lo recuerdo. Se puso de pie. No prometió cambiar. No dijo que se enfrentaría a Judith. Caminó hacia la puerta, se puso el abrigo y se fue. La pulsera estaba sobre la mesa de café, no en mi muñeca, no en una caja, solo allí entre nosotros, como todo lo que Gerald alguna vez sintió, pero nunca dijo. Nathan encontró los zapatos un sábado por la mañana. Estaba reorganizando el armario del pasillo, el que está cerca de la puerta principal donde tiramos todo con lo que no queríamos lidiar. Sacó mis zapatos planos de conducir, los de cuero marrón que había usado para ir al hospital. Se sentó en el primer escalón de la escalera y lo sostuvo con ambas manos. El barro del estacionamiento del hospital se había secado en el cuero. Una raspadura oscura en la punta izquierda de donde había frenado demasiado fuerte durante una contracción. Las suelas estaban agrietadas. No habló durante 2 minutos. Lo sé porque salí del dormitorio y lo encontré sentado allí mirando esos zapatos como si fueran una prueba. Condujiste 18 minutos de parto con estos. No era una pregunta. Nathan, no voy a dejar pasar esto, mira. Dejó los zapatos con cuidado. Sé que quieres manejarlo en silencio. Así eres. Lo respeto. Pero mi familia no funciona así. Y nuestra hija no va a crecer preguntándose por qué la abuela Judith tiene un pase libre. Llamó a Dolores esa tarde. Escuché desde la cocina. Mamá, vamos a hacer el bautizo en Grace Community. Nuestra iglesia, nuestra familia, y si los Enfield quieren venir, tienen una invitación, no un asiento en la mesa. La voz de Dolores a través del teléfono clara como un domingo por la mañana.
No le debes a nadie el derecho a lastimar a tu hijo. Recuérdalo. Nathan colgó, me miró. El pastor Williams ya sabe la situación. El primer banco está reservado. Solo familia. ¿Qué cuenta como familia? Recogió los zapatos marrones. La gente que se presente. Los puso en el armario con cuidado como si estuviera archivando pruebas. El bautizo estaba programado para dentro de 3 semanas, 62 asientos, y un ajuste de cuentas que no planeé pero que no pude detener. Las invitaciones se enviaron el lunes. Sobres color crema, letra formal. Iglesia Grace Community, domingo, 12 de noviembre, 10 de la mañana. El bautizo de Eloise Margaret Reeves, 40 invitaciones, la familia de Nathan, nuestros amigos, colegas de mi empresa, 3 bomberos de la estación 12, la enfermera Kalin, quien me había sostenido del brazo la noche que llegó Eloise. Los Enfield recibieron un sobre dirigido a Gerald y Judith Enfield. Sin nota escrita a mano, sin saludos cordiales, solo los hechos. Judith llamó en 1 hora. ¿Me están tratando como a una extraña en el bautizo de mi propia nieta? Te están tratando como a una invitada. Merezco estar en primera fila. Soy su abuela. Mereces un asiento. Eso es lo que dice la invitación. Mira, esto es absurdo. Voy a hablar con el pastor. El pastor Williams es el pastor de Nathan. Él conoce la situación. Silencio. Podía oírla recalcular. Judith siempre recalculaba. Llevaba cada conversación como un presupuesto. Lo que podía permitirse ceder, lo que podía aprovechar. Bien, estaré allí, pero yo traeré flores y un fotógrafo. Trae lo que quieras. El primer banco está reservado. Colgó. Sabía exactamente lo que estaba planeando. Llegaría temprano. Llevaría flores como en una procesión. Traería a su propio fotógrafo y se colocaría junto al bebé. Convertiría un bautizo en una producción de Judith Enfield de la misma manera que convirtió una fiesta de compromiso en una cena de clientes y una crisis en un viaje en taxi. Victoria confirmó que asistiría. Derek no estaba disponible. Sin explicación. Era el tercer evento al que faltaba seguido. Lo noté. Nathan lo notó. Nadie dijo nada todavía. 3 semanas antes. 62 asientos y una primera fila sin tarjetas de nombre para la familia Enfield. Mi madre apareció en mi puerta con perfume de jazmín y una bolsa de Nordstrom como si 5 días de silencio pudieran envolverse para regalo. Y honestamente, hace 1 año, la habría dejado entrar. Si alguna vez has mantenido la puerta cerrada a alguien que te enseñó a mantenerla abierta, sabes que eso requiere todo tu esfuerzo. Quédate. El bautizo es el siguiente. 3 días antes del bautizo, un correo electrónico lo cambió todo. Estaba en la mesa de la cocina. Eloise estaba en el portero a mi lado mordisqueando un mordedor. Mi portátil estaba abierto con un informe de proyecto que estaba revisando desde casa. El correo electrónico llegó a las 2:14 de la tarde. Remitente. Margaret Patterson. Asunto. Algo que deberías saber. Lo abrí. Querida Mira, quería que supieras que nos hemos retirado del trato de Enfield. Después de nuestra conversación en la cena, investigué un poco. La presentación de Arrobe. Esa fue tuya, ¿verdad? Dan Whitfield lo confirmó. No hago negocios con gente que borra a su propia familia. Debajo del mensaje, había adjuntado 3 documentos. Registros públicos. Derek Bland tenía 2 denuncias previas por fraude presentadas en Rhode Island. Su licencia de bienes raíces en ese estado había sido suspendida hacía 18 meses. Ella había desenterrado esto por su cuenta. Leí el correo electrónico 2 veces. Luego me senté. No le había pedido a Margaret Patterson que investigara. No le había contado mi historia. No había presionado ni hecho campaña ni jugado ninguna estrategia. Había respondido a su pregunta en un pasillo en una cena. Honestamente, eso fue todo. No tiré del hilo. Simplemente dije la verdad en un pasillo. El hilo se desenredó solo. Reenvié el correo electrónico a Gerald. Sin mensaje, sin comentarios. La línea de asunto cambió a «debería saberlo». Cerré la computadora portátil. Esa noche, Nathan y yo cenamos. Eloise durmió durante toda la comida. Un milagro a las 4 semanas de edad. A las 9 de la noche, mi teléfono vibró.
El número de Gerald. Lo dejé sonar. Luego un mensaje de texto de Victoria. ¿Qué hiciste? Desde dentro de la casa de Enfield, incluso a través de la pantalla del teléfono, podía oír el sonido del grito de Judith. Gerald llamó a la mañana siguiente. A las 7 de la mañana contesté porque nunca llamaba tan temprano a menos que algo estuviera en llamas. Esta vez, algo estaba en llamas. El trato de Patterson está muerto. $5 millones. Mira, se fue. Lo sé, Derek. Hay algo mal con su licencia. Una queja en Rhode Island. ¿Sabías esto? Te reenvié el correo electrónico. Podrías habernos advertido antes. Dejé esa frase en el aire durante 3 segundos completos. Podrías haberme llevado al hospital. Nada. Papá. Margaret Patterson se retiró porque supo la verdad. No por mí. Por lo que dejaste que sucediera. El crédito de arrobe, la cena, todo. Tu madre cree que hiciste esto a propósito. Mi madre cree que todo lo que hago es a propósito, excepto haber nacido. Arrastrando los pies, una puerta que se abre. Luego la voz de Judith, cortante, cercana, como si le hubiera arrebatado el teléfono de la mano a Gerald. Arruinaste esta familia. Siempre has sido la desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí, mamá? Mi voz era firme. Ni fría, ni caliente, firme. Nombra una cosa. Esperaré. 3 segundos de silencio. Luego te di un hogar. Tú me diste una dirección. Dolores me dio un hogar. Oí a Judith inhalar. Un sonido húmedo y seco. El sonido de alguien a quien nunca le han contestado y no sabe qué hacer con ello. Te arrepentirás de esto, mira. Recuerda mis palabras. Tal vez. Pero no me arrepentiré de haber conducido hasta el hospital para tener a tu nieta mientras servías vino a desconocidos. Esa es tu responsabilidad. Colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. Mis manos no temblaban. Nathan me miró desde el otro lado de la cocina. Vale. Vale. El bautizo era en 2 días, el sábado por la noche. La noche anterior al bautizo, Eloise estaba dormida en la cuna. Me quedé en el umbral de la cocina viendo a Nathan lavar el último plato. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que precede a algo importante. ¿Estás lista?, preguntó. He estado lista desde que me dijo que solo podemos permitirnos una hija esta noche. Cerró el grifo, se secó las manos, se acercó y me besó la frente. Pase lo que pase mañana, nos vamos a casa después. Ese es el trato. Asentí. Fui al dormitorio. Del estante del armario, bajé la caja de zapatos. Dentro de la pulsera de plata. La sostuve bajo la lámpara. El grabado era casi invisible ahora, solo un fantasma de letras. Coloqué la pulsera en una cajita, de las que te dan en una joyería. Metí una tarjeta dentro. La había escrito esa mañana con mi mejor letra. Papá, la guardé durante 22 años. Ya no la necesito. Pero deberías recordar quién eras cuando me la diste. Cerré la caja, la puse en la mesita de noche. Nathan entró, vio la caja, entendió. Ya sabes, armará un escándalo, dijo. Lo sé. Ese es su lenguaje. Mi lenguaje es estar presente, hacer lo correcto y marcharme cuando esté hecho. Dolores llamó a las 9. Todo está listo en la iglesia. El pastor Williams conoce la situación. El primer banco es para la familia. Familia de verdad. Colgué y me acosté. Miré al techo. Mañana, mi hija sería bautizada frente a 62 personas. Mi madre estaría en la sala. Mi padre estaría en la sala. Y por primera vez en mi vida, no iba a fingir que todo estaba bien. Domingo por la mañana, 10 de la mañana Iglesia Grace Community, 62 asientos, y una primera fila en la que mis padres no se sentarían. La iglesia Grace Community se alzaba en una colina a las afueras del pueblo, blanca, con vidrieras, un campanario que llevaba 20 años sin funcionar, pero que aún lucía bien. Dentro, la luz era dorada. El sol de noviembre se filtraba a través de vidrieras de colores, iluminando los bancos de madera y los arreglos florales frescos que Dolores había preparado a las 7 de la mañana. Llevaba una blusa blanca, el pelo recogido, sin joyas. Por primera vez en 22 años, mi muñeca izquierda estaba al descubierto.
Lo notaba cada vez que movía la mano. Como una extremidad fantasma, como algo que había superado. Eloise llevaba un vestido de bautizo, de algodón color marfil, con encaje cosido a mano en el dobladillo. Un regalo de Dolores. Había pasado 3 semanas cosiéndolo. Todos los bebés de la familia Reeves han llevado algo que yo he hecho. Dijo que Eloise no era diferente. Primera fila, Nathan Dolores, el hermano de Nathan Kevin y su esposa Stacy, la tía de Nathan Ruth. Tercera fila, la enfermera Kalin. Llevaba un vestido verde y una tarjeta firmada por ella misma. Quinta fila, 4 colegas de mi empresa de ingeniería, 2 bomberos de la estación 12, 10 y 5. La puerta principal se abrió. Tacones en madera dura. No necesité darme la vuelta. Judith Enfield entró llevando un ramo de rosas blancas y con un vestido azul pastel que probablemente costó más que todo el presupuesto del arreglo floral. Detrás de ella, un fotógrafo, un hombre con un chaleco negro y una cámara alrededor del cuello. Detrás de él, Victoria, ojos hinchados, rímel ya corrido. Gerald llegó último, traje gris, mandíbula tensa. Judith caminó directamente hacia la primera fila, tacones que resonaban. Rosas sostenidas como un cetro. Nathan se puso de pie. No se movió a un lado. No alzó la voz. Tercera fila desde atrás. Señora Enfield, esos son sus asientos. Judith se detuvo. Disculpe. El rostro de Gerald palideció. Victoria agarró el brazo de Judith. Mamá, sentémonos. Judith se sentó en la tercera fila desde atrás. Las rosas reposaban en su regazo como un accesorio que no le habían indicado que usara. El pastor Williams estaba de pie al frente, barba gris, ojos amables. Había bautizado a Nathan cuando era bebé y nos había casado hacía 3 años. Comenzó como siempre lo hacía, despacio, con calidez, sin prisa. Nos hemos reunido para dar la bienvenida a Eloise Margaret Reeves a esta comunidad de fe y amor. Nos miró a Nathan y a mí. ¿Quién presenta a esta niña? Nathan, nosotros. Dolores se puso de pie. Su familia lo hace. No. Enfield se puso de pie. No se le pidió a Enfield que lo hiciera. La ceremonia continuó. Escritura, un himno que no conocía, pero tarareé. Kalin se secó los ojos con un pañuelo. Dolores mantuvo las manos en su regazo, firmes como una piedra. Entonces el pastor Williams preguntó, ¿quién guiará a esta niña en el amor y la verdad? Nathan se puso de pie. Dolores se puso de pie. Kevin y Stacy se pusieron de pie. La tía Ruth se puso de pie. Desde el fondo de la iglesia, Judith vio a 4 desconocidos para ella, ponerse de pie para su nieta. No pudo soportarlo. Se levantó, su silla rozó el suelo. El sonido interrumpió el himno como un chasquido. Soy su abuela. Su voz resonó. 62 cabezas se giraron. Debería estar ahí arriba. Esta es mi nieta. La iglesia quedó en silencio. El organista se detuvo a mitad de una nota. Me giré lentamente. Encontré el rostro de mi madre en la última fila. El rímel corrido, los labios temblorosos, rosas aplastadas contra su pecho. No alcé la voz. No di un paso adelante. Me quedé exactamente donde estaba, con Eloise en mis brazos, y dije 2 palabras. Siéntate, mamá. Judith abrió la boca. Ni se te ocurra. La voz de Nathan provino de mi lado. Baja. Incluso la voz que usa en edificios en llamas. Señora, por favor, siéntese. Judith se sentó. Le temblaban las manos. El fotógrafo bajó la cámara. No había tomado ni una sola foto. El salón parroquial después de la ceremonia olía a café y bizcocho de limón. Dolores había horneado 3. La esposa de Kevin trajo galletas con forma de patos. Alguien de la estación de bomberos trajo una pancarta. Bienvenida, Eloise. La gente me abrazaba, estrechaba la mano de Nathan, sostenía a Eloise y decía cosas como, tiene tus ojos. Y, aférrate a esta edad. Pasa rápido. Estaba sirviendo café cuando Yasmín me golpeó por última vez. Judith estaba a 1 metro de distancia. El rímel corrido, el cabello aún perfecto. Nada sacudió el cabello de Judith. Su voz era baja, temblorosa, atrapada entre el dolor y la furia.
¿Cómo pudiste humillarme así delante de extraños? Dejé la cafetera. Extraños. Estas personas estaban en la sala de partos. Estas personas trajeron sopa a las 6 de la mañana. Estas personas contestaron sus teléfonos a las 9:15 de la noche de un sábado. Soy tu madre. Eso significa algo. Debería haberlo hecho. El sábado por la noche era tu oportunidad para demostrarlo. Me dijiste que llamara a un taxi. Gerald apareció a su lado. Su rostro estaba pálido. Mira, tu madre cometió un error. Un error es olvidar un cumpleaños. Lo miré directamente. Elegir una cena en lugar del parto de tu hija es una decisión, y tengo derecho a tomar la mía. Victoria dio un paso al frente, con los ojos rojos y la voz quebrada. Estás destrozando a esta familia. Esta familia estaba destrozada. Simplemente dejé de fingir que no lo estaba. La sala se había quedado en silencio. 62 personas, la taza de café suspendida, nadie masticaba, nadie se movía. La pancarta, bienvenida, Eloise, colgaba sobre nosotros como un titular. No grité. No lloré. Me paré en el mostrador y hablé con el mismo tono que uso en las revisiones de ingeniería. Claro, mesurado, para que constara en actas. Judith abrió la boca. No salió nada. Por primera vez en su vida, Judith Enfield no tenía público para el que actuar. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta de Nathan. Había llevado la caja toda la mañana, pequeña, negra, del tamaño de las de joyería. Se la tendí a Gerald. Papá, guardé esto durante 22 años. Tomó la caja, la abrió. La pulsera de plata reflejaba la luz del techo, rayada, delgada, con el grabado casi borrado. Le temblaban los dedos. Leyó la tarjeta. Observé cómo sus ojos recorrían las palabras. Los cerró. Por un momento, de pie en un salón de reuniones con 62 testigos y una esposa que se desmoronaba, Gerald Enfield parecía el hombre que se sentó al borde de la cama de una niña de 10 años y dijo: «Esta es solo para ti, pero solo por un momento». Me volví hacia Judith. «Mamá, dijiste que solo podemos tener una hija». Hice una pausa. «Tenías razón. Elegiste. Y yo también. Mira, por favor». Extendió la mano hacia mi brazo. Lágrimas. Reales o fingidas, ya no podía distinguirlas. No importaba. Entonces Kalin se puso de pie, en el tercer banco, con su vestido verde, con la insignia del hospital aún en el cordón alrededor de su cuello. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Yo era la enfermera de turno esa noche. Llegó sola. 39 semanas. Condujo ella misma. Nadie llamó. Nadie vino. Lo escribí en la tabla. La sala contuvo la respiración. Judith miró a Kalin, luego a la sala, luego a cada rostro que no apartaba la mirada. Nadie la apoyó. Gerald cerró la caja de la pulsera. Judith, vámonos. Gerald, di algo. Y mi padre, con la voz más baja que jamás le había oído usar, repitió las mismas palabras que había escrito en un chat grupal a las 9:47 de la noche de un sábado. Ella se fue. Está resuelto. Caminó hacia la puerta. Judith lo siguió. Victoria lo siguió. El fotógrafo guardó su cámara. No había tomado ni una sola fotografía. Las rosas que Judith trajo estaban en el último banco, abandonadas, con los pétalos ya amarronados en los bordes. La puerta se cerró tras ellos. La iglesia exhaló. Dolores se acercó. No dijo mucho. Nunca lo hacía cuando más importaba. Tomó mi mano, la sostuvo. No le debes a nadie el derecho a lastimar a tu hijo. Recuérdalo. El pastor Williams vino después. Colocó una mano sobre la cabeza de Eloise, que seguía dormida durante todo el proceso, como si ya supiera que lo más difícil había terminado. Algunas familias empiezan al nacer, dijo. Otras empiezan cuando decides aparecer. Kalin me encontró junto a la mesa del pastel. Me apretó el brazo. Es perfecta. Y tiene una madre que condujo ella misma hasta el hospital por ella. Estará bien. Miré alrededor de la habitación. Kevin estaba reordenando las sillas. Stacy estaba envolviendo las galletas sobrantes en papel de aluminio. Los bomberos de la estación 12 discutían sobre fútbol. Dolores sostenía a Eloise, tarareando algo que no reconocí,
pero que ya me hacía sentir como en casa. Esta era mi familia. No la del banco del fondo. No la que salió por la puerta. Nathan puso su mano en mi hombro. ¿Lista para ir a casa? Sí, vamos a casa. Condujimos en silencio. Eloise dormía en la silla del coche. Los árboles de noviembre estaban desnudos a lo largo de la ruta 9, ramas negras contra un cielo blanco. No revisé mi teléfono. No me pregunté quién llamaría. Por primera vez en 32 años, no esperaba nada. Llegamos a la entrada de la casa. Nathan llevó a Eloise adentro. Me quedé un momento en el porche, sin mirar a nada, sintiendo todo. Luego entré y cerré la puerta. 2 meses después, las fichas de dominó cayeron. La retirada de Margaret Patterson desencadenó una reacción en cadena. Sin el acuerdo de $5 millones, la participación de Derek fue puesta bajo escrutinio. El contador de Gerald revisó los registros. Salieron a la luz 2 denuncias previas por fraude, ambas en Rhode Island, ambas relacionadas con la tergiversación de valores de propiedades. La licencia de bienes raíces de Derek en ese estado había sido suspendida por 18 meses. Nunca lo había mencionado. Victoria rompió el compromiso en diciembre. Se presentó en casa de nuestros padres un martes, dejó el anillo en la encimera de la cocina y se marchó en el BMW por el que Derek aún estaba pagando. Pero Derek no era el único problema. Gerald había firmado una garantía personal para una línea de crédito de $800.000 que Derek había gestionado a través de una empresa de desarrollo en Stamford. Cuando el trato fracasó, la empresa exigió el pago. Gerald no pudo cubrirlo. Enfield and Associates perdió 2 contratos importantes en enero. Los clientes alegaron preocupaciones por su reputación. La empresa que Arrobe había salvado 4 años antes, la que yo salvé, comenzó a quebrar por segunda vez. Esta vez, no había a quién llamar. A Judith le pidieron discretamente que renunciara a la Junta de Recaudación de Fondos de la Iglesia. Asuntos personales, dijeron. Renunció a la membresía del club de campo esa misma semana. 2 pilares de la marca Judith Enfield desaparecidos en 7 días. Victoria me llamó en febrero. Primera vez desde el bautizo. Derek se ha ido. Mamá y papá podrían perder la casa. ¿Puedes ayudar? Lo siento por Derek. Pero no puedo arreglar lo que no rompí. Gerald se declaró en bancarrota en marzo. La casa colonial en Westbrook salió al mercado. Leí el anuncio en línea. 4 habitaciones, piscina enterrada, garaje para 2 autos. Precio de venta 640,000. Reconocí la cocina donde había doblado servilletas con formas para personas que no sabían mi nombre. No sentí venganza. No sentí alivio. Me sentí cansada. Tomé a mi hija en brazos y salimos a caminar. Zapatos nuevos. Nathan me los compró una semana después del bautizo. De cuero marrón, de buena calidad. Los dejó junto a la puerta sin decir nada. Los usé todos los días a partir de entonces. Al parque con Eloise, al supermercado, a la empresa cuando volví a trabajar en enero. Un terreno nuevo, zapatos nuevos. Antes pensaba que la familia significaba quedarse. A través del silencio, a través de la humillación, a través de las noches de sábado en las que nadie venía, pero ahora sé que la familia significa estar presente. Y algunas personas simplemente no lo están. Esa es mi historia. Una noche de sábado, una llamada que nadie contestó, y un bautizo que marcó un antes y un después. Si esto te recordó que tus límites no son egoístas, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.